A ver mi gente, hoy voy a explicar los tipos de textura que podemos sacar con el tatami. En este caso van a ver que todos estos tatamis tienen texturas diferentes, pero se podría decir que todas van de la herramienta del tatami. Para nosotros cambiar o crear efectos diferentes, lo único que tenemos que hacernos es ir a la línea de partición. Si no encontramos esta opción es dar anti-clic a la herramienta y nos va a llevar automáticamente acá. En este punto lo que tenemos que hacer es cambiar los valores. Para sacar texturas o las texturas que más me gustan a mí personalmente son los valores que tenemos acá de 0004444 para sacar esta textura respectivamente. Si nosotros queremos sacar una textura más pequeña, que es la normal, es la de en fracción de desplazamiento en 25 en 25. Esta es la que todos usan. Y si queremos sacar una textura un tanto más curveada, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros queremos cambiar otro, pues reducimos y vamos haciendo las puntadas más finas, por decirlo así. Y esta textura es el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Si queremos otra, también podemos hacer el 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, que sería una textura también un tanto similar. Ahora, si queremos sacar más todavía, simplemente podemos jugar con las líneas de fracción de desplazamiento. Normalmente lo tenemos en 25, 25, ¿cierto? Lo que podemos hacer es simplemente subir un valor y vemos que se va cambiando la textura y va alargando un poquito más lo que serían las puntadas. No recomiendo demasiado, sino tal vez un 0.4025 o 0.55 para dar una textura un tanto más ondeada, curveada, ¿vale? Ahora, hay gente que me pregunta, Kael, ¿cuál es el mejor tatami que podemos usar a la hora de tener letras en la parte de encima? Lo que yo recomiendo son los puntos de aguja de forma distribuida. ¿Cómo así? Por ejemplo, este tatami, el valor que yo recomiendo si va a tener letras encima es tener 0.3125. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los puntos, que serían donde la aguja entra para crear el tipo de textura, como ven acá, los puntos están distribuidos de forma diferente y eso hace que la textura se vea diferente, ¿ven? Pero en estos casos, al tener puntos demasiado juntos, hace que en este apartado se abra y muchas veces el hilo, o mejor dicho la tela, sobresalga por estos puntos. Lo mismo pasa acá, se ve acá, se nota la tela acá, se nota la tela acá, no mucho, pero acá sí. Son justamente en estos puntos en donde la tela sobresale. Para nosotros evitar eso, el mejor rellenado sería aquel en donde los puntos de distribución donde hace el hoyo se manejen de forma distribuida, como sería en este caso. Es por eso que yo recomiendo el 0.31, 0.25, porque los puntos están mejor distribuidos, se podría decir. ¿Ven? Acá también es diferente, solo que acá algunos puntos están muy alejados y algunos puntos muy cerca. Este es, en mi opinión, uno de los mejores. También pueden utilizar en fracción de desplazamiento, que sería el 1, 2, 3, que también más o menos va por ahí. Sería cuestión de que prueben, pero son esos dos valores los que yo recomiendo. Espero que les haya gustado los tipos de textura de tatami y eso es todo.